Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando un nuevo día, este día martes 13 creo de abril, y estamos creyendo que en este día el Señor hará grandes cosas con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El Señor les bendiga. Y como en todos los devocionales llamado Operación Sarepta, estamos para mirar la palabra del Señor. Muy bien, hoy quiero leer algunos versículos del capítulo 6 del libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6. Y dice de esta manera, dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus oídos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco una simiente sana. Este pasaje se llama Visión y llamamiento de Isaías. Está en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Hermanos, acontecen algunas cosas en este capítulo 6. En primer lugar, muere el rey Usías. Muere el rey Usías, o también conocido en el libro de los Reyes como el rey Azarías. Como el rey Azarías. Murió leproso, ya lejos del reino. Había entrado al templo, había tomado carbones encendidos y con un brasero quería ministrar delante de Dios, y Dios lo hirió con lepra y murió después de más de 20 años de estar encerrado, leproso, y su hijo tomó el lugar en el reino. Esta afrenta
al lugar santo de Dios, trae como consecuencia que por 20 años la gloria de Dios, la presencia de Dios se retira del templo. Y entonces, cuando muere Usías, vuelve otra vez esa gloria a entrar en el templo, haciéndolo temblar. Dice que temblaban sus puertas, había humo por todas partes. Y en ese momento estaba en ese lugar Isaías y oyó todo y vio con sus ojos tal acontecimiento sobrenatural en un templo que había estado muerto por 20 años. Y allí recibió una palabra, un mandato de ir a un pueblo ciego, sordo y mudo para predicarles una palabra que no iban a entender. Y hermanos, este es el contexto en el cual está el capítulo 6. Pero saben también, en estos días, el Señor me ha permitido tener esta cartilla, me la han regalado, y son una cantidad de palabras proféticas que están escritas como en especie de poesía. Estas profecías fueron dadas por Dios en los años 50 en una ciudad llamada City Bell, perteneciente a la ciudad de La Plata, donde Dios visitó un instituto bíblico y habló al corazón de los estudiantes que estaban preparándose para las misiones, y en especial a dos, uno que recibió aterrorizado ante las imágenes que Dios le permitió ver al ángel de Dios caminar sobre el instituto, ver a todo ese grupo de muchachos fríos, apáticos, que estaban simplemente por rutina en ese lugar, verlos quebrantados, tirados en el piso, y Dios trayendo una palabra que en ese momento no entendían, pero que Dios tomó a uno de los hombres de nuestra familia y lo usó, porque estaba allí también entre los estudiantes, para traducir y escribir en una pizarra, porque no podían ni siquiera hablar del terror que les había causado semejante y tamaña visión, y Dios trajo palabras hacia el pueblo de Argentina. ¿Cómo estaba Argentina en los años 50? Estaba mal, mal en el sentido de el evangelio, en lo espiritual. Después de 50 años de misiones, de misioneros que vinieron de distintas partes, la Argentina contaba solamente con 580 cristianos, y muchos de ellos débiles, flojos. No había iglesias fuertes. Un misionero que estuvo no sé cuántos años solamente logró juntar 3 miembros en toda su vida que quedaron firmes en un grupito que ni podríamos llamar grupo. Y Argentina se debatía entre gobiernos corruptos, se debatía en medio de situaciones pecaminosas por todas partes. El pecado estaba, no es que la gente corría al evangelio, a nadie le interesaba, nadie iba a la iglesia evangélica. Y en medio de esa hora Dios trajo este mover a ese pequeño instituto bíblico, y Dios dio todas estas palabras proféticas. Algunas de ellas me han impresionado porque es como si estuvieran hablando de la Argentina de hoy,
donde no hay avivamiento, donde no hay grandes campañas evangélicas, donde hemos sido golpeados como todo el mundo por una pandemia y donde también hoy lamentablemente el pecado ha crecido en Argentina. La iglesia evangélica estuvo jugando a ser evangélicos durante muchos años entre estrategias humanas, entretenimientos y un montón de herejías horribles que han tomado lugar en los cultos, sacando la oración, sacando el ayuno, la búsqueda, las lágrimas sinceras delante de Dios. Y hemos hecho todo como un espectáculo de cosas novedosas, pero que al fin y al cabo miren la condición hoy de Argentina, lleno de brujos, de hechiceros, y con una iglesia que se debate entre abrir o no abrir sus puertas, cerrarse, y como muchos comercios y empresas han cerrado sus puertas, también hay grupos cristianos evangélicos que no abrirán más sus puertas en esta Argentina porque han caído ante el embate de todo lo que está viviendo hoy esta nación. Y lamentablemente todos esos falsos evangelios que se predicaban hoy no sirven. Esas palabritas proféticas inútiles para adorar el oído, las orejas de algunos. Todos esos versos que se hacían sobre la prosperidad y sobre un montón de cosas más, hoy no sirve. Hoy estamos luchando contra la muerte, contra un virus que está cundiendo por todas partes. Y es bueno volvernos por lo menos a la historia nuestra, qué pasó en los años 50, porque después vino un avivamiento, un mover de Dios, donde el evangelio corrió hacia el norte, hacia el sur, de una manera espectacular, y entonces allí los siervos de Dios fueron desparramados, y allí surgió también nuestro querido movimiento cristiano y misionero. Así que, hermanos, entre algunas cosas que he encontrado en esta cartilla llamado al quebrantamiento, dice: humillaos, sin humillación no van a poder obtener nada, no se puede obtener. Llamado a la limpieza, un llamado a la limpieza. Si de mí no aprendiereis, ¿qué enseñaréis? Si por fuego no pasares, ¿cómo hablaréis del fuego que yo tengo? Traigo fuego en mis manos para quemarlo todo, pero tenés que entrar en ese fuego de Dios. También, hermanos, hay un llamado al discipulado, llamado a la fe y a la fidelidad. Un llamado a la fidelidad. Aquí en un párrafo, porque es muy largo, muy extenso, son muchísimas palabras proféticas que vinieron como en versos. Yo soy Dios, no tendrás en el mundo nadie como yo te sustentaré, yo te vestiré y viviré contigo, permíteme entrar dentro de ti. Un llamado a la obediencia. Tú no puedes venir a mí como quieras, no puedes venir a mí como quieras, sin antes haber decidido estar bajo mi mano. Yo necesito que estés listo para hacer no lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, dice Dios. Hay un llamado a la oración, llamado al sufrimiento. Refúgiate en mí si no quieres perecer. Muchos en contra de ti vienen, mas si en mí confías, no dejaré ser vencidos por huestes enemigas. Tírate, yo te tomo en mis manos. ¿Pereceréis? Tenlo por seguro que no. Mi sol de justicia brillará delante de ti.
Palabras, hermano, dentro de todas, también palabras de promesas, de que si nos tiramos en las manos de Dios, seremos barajados por Dios. También hay un llamado a decir la verdad, un llamado a la victoria, y sobre todo me llamó la atención el llamado a Argentina. Aquí habla de ciudades como Buenos Aires, ciudades de pecado, dice, temblarán. Habla de ciudades del norte argentino, que lamentablemente están en afrenta, igual que hoy en día. Y también hay un grito, ay, le dice a Argentina, no me desprecies, no me rechaces, porque os ensancháis vanamente, no tienes nada, desnuda, ciega, pobre eres, pero si pides con humillación legítima, yo te ensalzaré, yo te levantaré. Hermano, la Argentina de los 50 era una Argentina diferente a la de hoy. Había riquezas que después fueron hechas pedazos y robadas por los gobiernos de ese tiempo que estaban entrando. Argentina era rica, estaba siendo el granero del mundo, estaban vendiendo comida a las naciones que estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial y que habían quedado en bancarrota, en pobreza y en una falta total de recursos, y tenían que comprarle a Argentina. Argentina era como Egipto, el Egipto de José, y lógicamente que estaba orgullosa, soberbia, y sus gobernantes no permitían ni siquiera que los evangélicos pudieran hacer una reunión al aire libre. Por eso la condición que hablé del principio. Y hoy, hermano, nos agarra ya con una nación empobrecida, con falta de seguridad, corrupta hasta los huesos. Y en medio de eso, la iglesia, que ha tenido que luchar más con la fama, con los intereses humanos, materiales. Pero no creen, hermano, que es hora de volvernos al Señor. Y como Isaías decir, Señor, quema mi boca, y heme aquí, yo iré. Hay una pregunta que hace el Señor en estas profecías de los años 50 en City Bell. Le pregunta a la iglesia, ¿qué piensas de Argentina? ¿Qué quieres que sean en el futuro? Y yo quiero, hermanos, es mi opinión, mi pensamiento. Yo quiero una Argentina que no sea como estas naciones comunistas, empobrecidas, dominadas. Yo quiero una Argentina donde se vean las grandes campañas de años atrás, cuando Dios estaba levantando hombres que podían reunir miles y miles de hombres y mujeres que corrían al altar para recibir al Señor. Quiero ver, hermanos, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Así que yo quiero orar en esta mañana juntamente con todos ustedes y decirles cuánto necesitamos que Dios nos vuelva a visitar, como en los años 50, cuando Dios pisó Argentina y el pequeño instituto de City Bell fue revolucionado y sus moradores lloraban y tirados en el piso se quebrantaban. Pero después de esos días, Dios movió de todos los rincones de Argentina a esa gran campaña que se hizo, que luego se repitió y luego se extendió ya el fuego encendido del Evangelio desde el sur de la Patagonia hacia el norte, y por eso es que hoy nosotros conocemos el Evangelio.
Así que hermanos, el Señor les ayude, el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, estamos viviendo igual que en el tiempo de Isaías, donde tu gloria no era la moneda corriente del templo, no había serafines, no había humo, no había el temblor que hacía casi salir de su lugar a los quiciales, a las bisagras de las puertas del templo. No había esa voz de miles de seres angelicales que gritaban 3 veces santo, 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 todo el tiempo delante de tu altar. Usías, que había profanado, que es un símbolo de lo que hoy las leyes, los gobiernos humanos han permitido que aún Satanás reine otra vez sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre los jóvenes, sobre las personas, y donde hoy muchos se han vuelto al alcoholismo, a la droga, a la miseria. Pero ayúdanos, Señor, a poder levantar la cabeza y escuchar esta voz profética de los años 50. ¿Qué quiero de Argentina? Señor, quiero que la salves. Padre, bendice a tus hijos en este día martes en el nombre de Jesús y ayúdanos a estar en tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mañana 7:30, 7:35 estaremos comenzando de vuelta el devocional Operación Sarepta. Esta tarde tendremos, mañana miércoles, estaremos mirando con los grupos de estudios de WhatsApp, de Telegram, estaremos mirando ya la entrada al lugar santísimo, el velo que cubría, ese velo con serafines que estaban como custodiando que nadie pudiera pasar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y sabemos por la historia bíblica que ese velo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fue abierto de arriba hacia abajo y se abrió un camino a través de Jesús para llegar al trono de la gracia. Mañana vamos a ver de ese velo y estaremos mirando luego el arca y lo que hay, el contenido del arca de Dios, siempre haciendo 3 pasos en el atrio, 3 pasos en el lugar santo, 3 pasos en el lugar santísimo. Pasos de una intimidad con Dios y de volvernos profundamente a aquel que necesitamos que arda nuevamente con el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Hermanos, un abrazo grande desde Santiago y que Dios les bendiga en este día. Mediten en la palabra del Señor de este día y quebranten sus corazones delante del Señor. Un abrazo fuerte.